Hola, me llamo María Guadalupe. Tengo 78 años y hoy quiero compartirles una historia que guardé dentro de mí durante décadas, una historia de dolor, pero también de esperanza y superación. Antes de comenzar, quiero saber desde dónde me están viendo. Cuéntenmelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Listos para empezar? Nazi en Kisidsdef. Z, Z, T, y Z, P. En un pueblito del interior de Michoacán, éramos una familia humilde. Mi papá, Juan, trabajaba en el campo y mi mamá, Concepción, cuidaba de mí y de mis 3 hermanos. Desde muy temprano aprendí que la mujer no preguntaba. La mujer obedecía. La vida en los años 50 era dura. No teníamos agua entubada. Tener luz eléctrica era un lujo. Recuerdo pasar horas ayudando a mi mamá a lavar la ropa en la pila, a cargar agua del pozo, a cuidar de mis hermanos más pequeños. Mi sueño era ser maestra. Me encantaba estudiar. Disfrutaba los pocos libros que podíamos pedir prestados de la escuelita municipal. Estudié hasta 4º año de primaria, que ya era más de lo que muchas niñas lograban en esa época. Mis padres decían que la mujer no necesitaba mucha escuela, que lo importante era aprender a ser buena ama de casa. Buena esposa. ¿Cuántas veces escuché eso, María Guadalupe? Una muchacha decente debe saber cocinar, coser, cuidar la casa y atender al marido, decía mi mamá. En 1962, a mis 17 años, conocí a Pedro durante la fiesta de San Juan del Pueblo. Él tenía 25, trabajaba como mecánico y venía de una familia con un poquito más de estabilidad que la mía. Alto, fuerte, con una sonrisa que conquistaba a cualquiera. Mis papás estuvieron felices cuando me pidió la mano. Un hombre trabajador, con un oficio, podrá mantener a la familia. Decían, el noviazgo fue corto. En aquella época, no se acostumbraba a un noviazgo largo. El compromiso era casi un paso seguro al matrimonio. Y en marzo de 1963 nos casamos en la iglesia principal del pueblo. Mi vestido era sencillo, pero yo me sentía la mujer más feliz del mundo. Recuerdo haber pensado, por fin formaré mi propia familia, seré feliz para siempre. Como era común, enseguida llegó el embarazo. Mi primer hijo, Carlos, nació en 1964. Un niño fuerte, saludable. Pedro parecía orgulloso, se lo presumía a todos. 2 años después llegó Marcos. Nuestra familia estaba completa. Al principio, Pedro parecía el marido perfecto. Trabajaba mucho, traía el salario a casa, compraba lo que podíamos, no tomaba mucho alcohol, no apostaba, parecía un hombre responsable. Mis papás se sentían tranquilos con mi elección, pero algo empezó a cambiar de forma sutil, detalles que al principio ni notaba. Pedro llegaba a casa más irritable, cualquier cosa lo ponía de malas, un plato sin lavar, un niño haciendo ruido, una palabra mía que no le gustaba. Los primeros golpes fueron disimulados. No eran fuertes, no dejaban marcas evidentes. Un pellizco por aquí, un empujón por allá. Yo pensaba que era el estrés del trabajo, que todos los hombres tenían sus momentos complicados. Es mi marido, me repetía. Él me mantiene, me da un tico, tengo que comprenderlo. Mi familia siempre me enseñó eso. El matrimonio era para siempre. Una mujer decente aguantaba, no dejaba al marido, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Decían los votos, yo me los tomé al pie de la letra. Pero la verdad es que esos pequeños gestos se transformaron, de manera imperceptible, como una herida que cada vez se infecta más sin que lo notes. Pedro,
Empezó a controlar cada centavo que recibía. Toda compra debía justificarse. Quería saber con quién hablaba, a dónde iba, con quién me encontraba. Unos celos enfermizos que yo confundía con amor. Es porque me ama mucho. Pensaba, es porque no quiere perderme. Qué equivocada estaba. Después de que nació Marcos, la gente decía que nuestra casa estaba completa 2 hijos. Un tejo, un esposo trabajador, pero tras esas paredes, la verdad era otra. Pedro ya no era el mismo hombre que conocí en la fiesta de San Juan. Se había convertido en un extraño en su propia casa. Todo empezó con pequeñas exigencias: el arroz muy salado, la toalla fuera de lugar, la plática con la vecina que duró demasiado. Y todo esto, claro, con una mirada que pesaba más que cualquier grito. Al principio creí que era normal. Después de todo, así me educaron la mujer. De verdad se traga el llanto. Se guarda la rabia en el pecho y sigue sonriendo. Pero sonreír comenzó a ser un esfuerzo cada vez mayor. Eu no gritaba. Pedro tenía un modo más frío. Cuando se molestaba, se acercaba despacio, cerraba la puerta y se quedaba mirándome. No necesitaba hablar. Su silencio gritaba, me paralizaba. Recuerdo la primera vez que me pellizcó, fue porque se me quemaron los frijoles. No dijo nada, solamente agarró mi brazo con fuerza, muy cerca de la axila, donde la piel es delgada, y apretó. Luego me soltó y volvió a leer el periódico como si no hubiera pasado nada. Esa noche, cuando me metí a bañar, vi la marca morada. Lloré quedito para no despertar a los niños. Lo peor era que al día siguiente él se portaba cariñoso. Me preparaba café, me besaba en la frente, me preguntaba si quería un pan dulce de la panadería, como diciéndome, ¿ves? Yo también soy bueno, la culpable eres tú. ¿Que me sacas de quicio? Y yo le creía. Conforme pasó el tiempo, el control aumentó. Quería saber con quién hablaba, qué compraba, cuánto costaba el jabón, por qué tardaba tanto en la tienda. Una vez dejé el pollo en el horno más tiempo y se tostó la piel. Él llegó del trabajo. Olió algo quemado y se quedó parado en la puerta de la cocina, mirando el horno abierto. No dijo ni una palabra, solo tomó el plato con el pollo. Fue al fregadero y lo tiró todo. Luego volteó y me dijo, ni para esto sirves. Eso me destrozó, pero aún había algo peor. Una noche, ya tarde, se despertó irritado por el llanto de Marcos. El niño tenía fiebre. Yo trataba de calmarlo en brazos. Pedro entró al cuarto, jaló la sábana con coraje y me ordenó callarme. Tomó la almohada y la arrojó al piso. Me hice chiquita con el bebé entre mis brazos. Y entonces vi en sus ojos algo que jamás había visto. Odio, no frustración, no impaciencia. Odio, frío, directo, helado. Después de eso, empecé a dormir con verdadero miedo. Despertaba con cada paso que daba por la casa. Cuando escuchaba la llave en la puerta, sentía el estómago revolverse. Vivía tensa, como si fuera a romperme de un momento a otro, y nadie lo sabía. Mi mamá, cuando venía a vernos, decía que me veía muy flaca. Me preguntaba si estaba bien. Yo sonreía. Mentía. Decía que era el calor, que estaba cansada por cuidar a los niños. No quería que ella se avergonzara. No quería que viera que su hija, la que soñaba con ser maestra, estaba apagada. La iglesia tampoco ayudaba. El padre siempre repetía que el matrimonio era sagrado en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Y si me atrevía a quejarme, me respondía, «Ah, hija, así son los hombres fuertes, rudos. A la mujer le toca tener sabiduría». Sabiduría, esa palabra me dolía como un bofetón, como si fuera mi culpa que él me odiara.
Poco a poco, me fui apagando. Ya no cantaba mientras cocinaba, ni leía, ni bordaba. Solo cuidaba la casa, a mis hijos y mi miedo. Un día, Carlos llegó de la escuela con un dibujo de la familia. Éramos 4, él, su hermano, yo y el papá, pero lo pintó todo de negro, sin rostro, solo una sombra. Cuando le pregunté por qué, me dijo, porque papá siempre está enojado. Mamá, no tiene sonrisa. Eso me partió el alma, y entendí que no solo me hería a mí. Mis hijos también estaban creciendo en ese silencio atrapado, pero lo peor todavía estaba por venir. Porque el silencio apenas era el principio. Corría 1970, y yo tenía 26 años, Carlos tenía 7, y Marcos 5. Ya me costaba ocultar las marcas del alma, pero lo que más me dolía era verlas reflejadas en ellos. Mis hijos crecían en un ambiente donde el miedo era la rutina, donde caminar de puntitas era la norma, y donde el sonido de la puerta al cerrarse era como una alarma. Pedro ya no se esforzaba por disimular nada en casa, delante de los niños. Me trataba con un desprecio que dolía más que las palabras, como si no valiera nada, como si fuera un mueble viejo útil solo cuando él lo necesitaba, y el resto del tiempo, ignorado. Las agresiones físicas seguían siendo pequeños pellizcos, jalones, apretadas de brazo, empujones en el pasillo, cosas que no dejaban moretones evidentes. Él era cuidadoso, pero no por amor, sino por estrategia. Sabía exactamente hasta dónde llegar sin despertar sospechas. Lo que nadie veía era lo que hacía con mi mente. Pedro controlaba cada paso que daba. Solo podía ir a la panadería si llevaba a los niños. Solo podía visitar a mi mamá si él sabía primero con quién ella estaba. Cada peso era contado, y cualquier diferencia era motivo de desconfianza. Empezó a esconder el dinero, y me daba solo lo justo para comprar la despensa semanal. Comencé a cocinar con sobras, a improvisar con harina, a reutilizar lo poco que teníamos. Mientras tanto, él se compraba cigarros, tomaba café en la lonchería y llegaba diciendo que la vida estaba difícil. Callaba. Incluso evitaba ver a mi propia madre. Sentía vergüenza y, al mismo tiempo, miedo de que descubriera la verdad, porque si ella lo notaba, tendría que hacer algo, y yo no sabía cómo, no sabía por dónde empezar. Una tarde, Pedro llegó más temprano del taller. No avisó. Agarró el camión equivocado solo para, como dijo él, ver si de verdad estaba en casa. Cuando entró y me encontró tendiendo ropa en el patio, me miró con una desconfianza que me heló. Sola. Qué conveniente. Le respondí que los niños estaban en la escuela y que yo solo terminaba la ropa. No me creyó. Recorrió la casa. Abrió el ropero. Revisó debajo de la cama. Todo en silencio. Sin gritos. Solo esa mirada. Al final, me soltó. ¿Crees que soy un idiota? Y se fue. Esa noche no cenó. No me habló. No durmió en la cama. Se quedó en la hamaca de la terraza. Fue su castigo. Ese tipo de castigo se volvió como un silencio, ausencia, indiferencia, todo calculado, como si supiera que su frialdad me dolía más que un golpe. En 1972 pasó algo que me abrió los ojos. Era el cumpleaños de Carlos, 8 años. Hice un pastel sencillo con cobertura de azúcar y chocolate en polvo. Colgué globos de papel crepé. Invité a 3 amiguitos de la escuela. Mi mamá trajo una botella de refresco y Marcos cantó las mañanitas más fuerte que nadie. Pedro no apareció. Dijo que se iría a tomar con unos compañeros de trabajo. La fiesta terminó como a eso de las 6 de la tarde. Las visitas se fueron. Mi mamá me ayudó a lavar los trastes y se marchó. Los niños
Estaban en su cuarto jugando con las sorpresas. Entonces, él llegó, entró despacio, aparentemente tranquilo, pero con esa calma rara. Fingía estar sobrio, pero olía a alcohol. Cuando vio la decoración todavía colgada, se paró en la puerta de la cocina y dijo: «¿Hiciste fiestecita? ¿Y se te olvidó avisarme?». Le respondí que le había dejado un recado en la mesa, diciendo que haría un pastelito para Carlos. «¿Un pastelito?», repitió acercándose a mí. «¿Con invitados? Globitos. ¿Y yo sin estar aquí?». Cerré los ojos. Sabía lo que venía, pero no fue lo que imaginé. Agarró el plato con la mitad del pastel, sin decir palabra. Lo estrelló en el piso de la cocina. El sonido del vidrio rompiéndose me hizo temblar. Carlos se asomó a la puerta asustado. Marcos, detrás, agarraba sus dulces. Pedro los miró con voz dura. «Váyanse a su cuarto. Ahora». Ellos obedecieron de inmediato. En ese momento, no fue el golpe al plato lo que me quebró, sino la mirada de Carlos, esa mirada de miedo, la misma que yo tenía de niña cuando veía a mi papá gritarle a mi mamá en las noches en que volvía frustrado del campo. Esa noche, esperé a que Pedro se durmiera en la hamaca y me fui con los niños a su cuarto. Nos acostamos en el piso. Ellos no preguntaron nada. Solo se acurrucaron a mi lado, Oli, escuchando su respiración. Sentí que algo dentro de mí cambiaba. Ya no podía seguir fingiendo que aquello era normal. No podía permitir que mis hijos crecieran creyendo que el miedo es rutina, que esa casa era un hogar. A la mañana siguiente, empecé a hacer plan, despacio, en silencio. Todavía no sabía cómo ni cuándo, pero sabía que algún día me iría de ahí. Después de la noche en que Pedro rompió el pastel de cumpleaños de nuestro hijo, algo dentro de mí se quebró. Pero esta vez no fue la parte débil, sino la parte fuerte que despertó. Pasé días observando la rutina de la casa con otros ojos. Empecé a memorizar horarios, las rutas que él tomaba, los días que llegaba más tarde. También observé qué vecinas siempre estaban en casa y quién podría oír un grito o notar algo extraño. No confiaba en nadie, pero necesitaba saber dónde estaba parada. Todo en secreto. No podía escribirlo ni decirlo. No podía dar pistas. Pedro desconfiaba de todo, y cualquier cambio en mi comportamiento lo notaría, así que mi única arma era el silencio y el tiempo. Comencé a ahorrar moneditas, literalmente. Si él me daba dinero para comprar arroz y azúcar, yo escogía lo más económico y guardaba el cambio. Las monedas las metía en el fondo de un bote de plástico que guardaba en un ropero viejo, en el cuartito de atrás. Allí también escondí una muda de ropa mía y 2 de mis hijos, enrolladas en un trapo. Con un jabón y un cepillo de dientes viejo, todo parecía tirado, pero cada cosa estaba elegida con cuidado. No tenía un destino, no sabía a dónde ir, solo que necesitaba salir, y salir viva. Fue mi mamá quien, sin saberlo, me dio la primera oportunidad. En una de sus visitas mensuales, me comentó que doña Lourdes, una costurera conocida, necesitaba ayuda con unos encargos. Al parecer, tenía problemas de la vista y requería a alguien que le echara la mano con los vestidos de fiesta que cosía. Mi mamá me dijo que hablaría con ella y que podía pasar a verla. Eso fue una luz en mi oscuridad. Afirmé que sí, pero me tomó 2 semanas hallar el momento adecuado para salir de la casa sola. Pedro desconfiaba hasta de mi respiración, así que un sábado por la mañana, aprovechando que él se fue temprano a comprar refacciones al centro del pueblo, dije que llevaría a los niños con mi mamá, algo que ya era costumbre. En lugar de ir directo, pasé a casa de doña Lourdes. Ella era una señora tranquila, de voz baja, y no hizo preguntas. Solo me dio una pila de telas y una caja con hilos.
Hazlo a tu ritmo, pero si lo tienes para la próxima semana, te pago por adelantado. Ahí supe que tenía un plan en las manos. Un inicio. Regresé a casa Y. Por las noches, cosía hasta que los dedos me dolían. Lo hacía a escondidas, con la puerta cerrada, después de que los niños se dormían, con la luz apenas suficiente para no llamar la atención y el sonido de la aguja atravesando la tela como mi grito ahogado. Logré entregar 3 vestidos en 2 semanas y doña Lourdes me pagó más o menos lo que Pedro me daba en un mes. Era poco, pero para mí significaba todo. Seguí así por 3 meses. Cada costura era un hilo más de mi libertad y los ojos de mis hijos me mantenían firme. Carlos, con 9 años, ya entendía que algo andaba mal. Me ayudaba a entretener a su hermano, lavaba los trastes cuando podía y, de pronto, me abrazaba sin decir nada. Yo sabía que él veía mi dolor, aunque no entendiera su nombre, como suele pasar cuando planeas fugarte en silencio. Un día casi todo se vino abajo. Era miércoles por la tarde. Yo lavaba ropa en la pila y los niños estaban en la sala. Pedro salió antes del trabajo y no avisó. Al llegar y ver la pila de telas, los moldes dibujados en la mesa, se extrañó. Estaba en el patio cuando oí el portazo y sentí el estómago encogerse. Corrí a la sala, secándome las manos en el delantal. Él me miró con los ojos entrecerrados, sosteniendo uno de los moldes de vestido. ¿Qué es esto? Es de mi mamá. Me pidió que ayudara a doña Lourdes. Ah, sí. ¿Y desde cuándo te sobra tiempo para eso? Me observó largo rato y luego soltó el molde en la mesa. Ten cuidado, mucho cuidado. Esa noche fue eterna. No dijo más. Pero yo sabía que sospechaba. Pasé los días siguientes en alerta total. Pensé en abandonar todo, en tirar lo que había guardado, pero entonces a Carlos le dio una crisis de asma y, mientras yo lo llevaba corriendo al hospital público, Pedro ni se movió de la hamaca. Fue ahí que entendí que ni a sus propios hijos les tenía cariño. Ese fue el último empujón que necesitaba. La siguiente semana hablé con mi mamá, sin dar detalles, solo le pedí: si algún día llego con los niños, ¿nos dejas quedarnos? Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y respondió: esa casa es tuya, mía, siempre lo ha sido. Era julio de 1973, un invierno seco y silencioso en Michoacán, pero el frío que yo sentía no era del clima, sino del alma. Pedro andaba cada vez más impaciente. Decía que la chamba en el taller andaba mal y volvía quejándose de todo, que si el arroz estaba aguado, que si el mantel estaba chueco, que si me tardaba en abrir la puerta. Daba igual lo que hiciera, nada le bastaba. Aún así, yo seguía adelante en silencio, cosiendo en las noches, ahorrando moneditas, planeando mi huida. Ayudaba a doña Lourdes con los vestidos y hacía arreglos para las vecinas sin que Pedro se enterara, mientras mis hijos crecían y yo sabía que era ahora o nunca. Ya tenía lo suficiente para pagar un pasaje de autobús hasta la ciudad de mi mamá. No estaba lejos, pero sí lo suficiente para que Pedro no me encontrara de inmediato. Acordé con mi mamá que dejara la puerta de atrás sin llave en las noches por si llegaba de madrugada. Y si no llegaba, entendería que no era el momento, pero ambas sabíamos que iba a llegar. La gota que derramó el vaso ocurrió un martes en la noche. Carlos, con 9 años, olvidó su cuaderno de caligrafía en la escuela. Pedro se puso furioso. No gritó, él no gritaba, pero su mirada ardía. Agarró la chancla y la golpeó contra la mesa. Luego se volteó hacia el niño y dijo: la próxima vez, ¿te vas a dormir sin cenar? Carlos se hizo chiquito, y yo vi en sus ojos a la niña, que yo había sido la que se aguantaba el llanto para que no la regañaran,
la que creció creyendo que eso era amor. Esa noche, cuando Pedro se quedó dormido en la hamaca, hice lo que había ensayado por meses. Desperté a mis hijos en silencio. Les pedí que no hicieran ruido. Les puse la ropita abrigadora que tenía lista. Tomé el pequeño paquete escondido en el cuartito de atrás, 3 mudas de ropa, algunos papeles, el dinero contado. Salimos por la puerta trasera. El cielo estaba estrellado. Por primera vez, esa brisa de la madrugada no me dio miedo. Caminamos por la terracería hasta la parada del autobús. Lo hicimos a pie, porque llamar un taxi o una carreta habría sido muy obvio. Llegamos antes del amanecer. Senté a mis hijos en una banquita vieja de madera y les pedí que guardaran silencio. No preguntaron nada, solo me miraban y sonreían. Sabían, aunque no entendieran todo, que nos íbamos. El camión llegó rugiendo. Subimos. El cobrador apenas volteó a vernos. Ni sospechó. Nos sentamos hasta atrás y, mientras el pueblo se perdía por la ventana, lloré en silencio, pero fue el llanto más liberador de mi vida. Llegamos a la casa de mi mamá como a las 8 de la mañana. Ella ya me esperaba con la puerta sin llave. Cuando me vio, corrió a abrazarme y abrazar a mis hijos. Solo dijo: ahora ya están en casa. Mi niña. Nos quedamos ahí, los 4, llorando, pero esta vez era un llanto de alivio. Los días que siguieron no fueron fáciles. Tenía miedo de que Pedro apareciera, de que me acusara o quisiera llevarse a los niños. Pero nunca vino. Nunca preguntó por nosotros. Nunca mandó a nadie. Con el tiempo, el miedo se volvió polvo. Y el polvo, un recuerdo. Empecé a acusar de manera oficial. Las vecinas me llamaban Doña Guadalupe, la de las manos de oro. Con cada prenda que entregaba, recuperaba un pedacito de mi ser. Mis hijos se adaptaron bien. Un año después, nos mudamos de ciudad. Y ahí empecé a trabajar en una escuela como ayudante de salón. No era maestra como soñé de niña, pero era lo más cercano. Y lo amaba con todo mi corazón. Pedro nunca más lo vi. Años después, supe que se fue a otra ciudad, que se juntó con otra mujer y tuvo otros hijos. Pero la verdad, no quise saber más. Mi vida había renacido y él se quedó en el pasado, donde debía estar. Carlos creció y se hizo profesor, cumpliendo el sueño que yo no pude. Marco se convirtió en enfermero, cuidando a la gente con una ternura que me hace llorar de orgullo hasta hoy. Ninguno de los dos ha alzado jamás la voz contra una mujer. Ellos comprenden el valor de una madre que luchó y sobrevivieron a mi lado. Hoy, cuando miro atrás, me pregunto, ¿cómo aguanté tanto? La respuesta es sencilla por ellos. Cuento esta historia porque tal vez alguien la esté viviendo, creyendo que no hay salida, pero sí la hay. Siempre. No siempre es fácil, ni rápido, pero con apoyo, valor y un paso a la vez. Se puede lograr, y tú mereces mucho más que vivir con miedo. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón por escucharme. Ahora cuéntame, ¿desde dónde me ves? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para que llegue a quien más lo necesite. Gracias por escucharme, por acogerme y por darle un nuevo sentido a esta historia. Hoy, a mis 78 años, puedo decir con todas sus letras: sobreviví, viví y ahora soy libre. Les mando un beso al corazón. Con cariño, María Guadalupe. Amén.